Vamos a ver la solución del problema número 13. Entonces vamos a colocar acá una celda de texto, solución. Entonces dice, la línea mostrada en la figura no tiene pérdidas y Z0 es igual a 200. Encontrar B y el valor mínimo de B1 para lograr el acoplamiento si la longitud de onda es de 100 centímetros. Entonces veamos lo siguiente acá. Vamos a establecer que la impedancia de entrada de la rama en corto circuito es, vamos a llamar ZIN1, y la impedancia de entrada de la rama con la resistencia de 100, entonces a eso le vamos a llamar ZIN2. ZIN2, ¿verdad? Entonces esa va a ser la nomenclatura que vamos a usar. Entonces básicamente lo que tenemos es que la impedancia ZIN1 y la impedancia ZIN2 están en serie, y si la línea de transmisión está acoplada, quiere decir que la combinación en serie de ZIN1 y ZIN2 tiene que ser igual a la impedancia Z0 de la línea, que es 200, ¿verdad? Entonces la vamos por acá, y entonces lo que sabemos es que la suma de ZIN1 más ZIN2 tiene que ser igual a 200, que es la impedancia que nos dicen acá. Para que haya acoplamiento se tiene que cumplir eso. Muy bien, además, ¿verdad? Sabemos que para ZIN1, para la rama en cortocircuito, entonces lo que tenemos es que la impedancia de entrada la calculamos con la formulita que tenemos para acoplamiento de líneas, que sería esta. Voy a colocar acá. Esto sería ZIN1, pero como la rama está en cortocircuito, quiere decir que ZL, la impedancia de la carga, vale 0. Entonces de esta ecuación yo puedo eliminar acá el término que contiene a ZL, y acá también elimino el término que contiene ZL, y entonces básicamente lo que me queda es eso. Este Z0 que está acá también se cancela con el Z0 que está abajo, y entonces básicamente lo que me queda es eso, que la impedancia de entrada en la rama en cortocircuito será eso. Entonces vamos a hacer primero, vamos a analizar cómo se comporta la impedancia de entrada respecto a la longitud L de la línea. Para eso voy a abrir una celda de matemática y voy a utilizar el comando manipulate. Este problema tiene su complicación, ¿verdad? Porque el problema es que yo digo, bueno, el valor de ZIN1 depende de la distancia de 1, pero la distancia de 1 no la conozco, y el valor de ZIN2 depende de la distancia de, pero la distancia de tampoco la conozco. Entonces básicamente tengo dos incógnitas y una sola ecuación, ¿verdad? Porque la ecuación que tengo es esta, que la suma de ZIN1 más ZIN2 tiene que ser 200. Pero básicamente tengo una incógnita en ZIN1 y otra en ZIN2. Entonces el análisis del problema se complica un poco. Claro, se puede resolver por medios analíticos, pero yo voy a demostrar acá que teniendo matemática podemos usar métodos que me pueden dar una solución más rápida. Básicamente lo que vamos a hacer ahorita es la solución del problema por tanteo, que por supuesto hacerlo manualmente sería extremadamente complicado, pero con el uso de matemática eso se vuelve una operación relativamente sencilla. Entonces veamos. Entonces voy a empezar aquí con el comando manipulate,
Entonces voy a crear aquí una variable que le voy a llamar L. L la voy a variar de 0 hasta la longitud de onda. Y en este caso la longitud de onda, ya me la del problema, vale 1. Y yo sé que beta, ¿verdad?, es 2pi sobre la longitud de onda, lo que sería 2pi entre lambda. Y voy a copiar esta ecuación que tengo acá y la voy a colocar acá. Entonces básicamente lo que tengo ahí es que voy a evaluar el valor de la impedancia de entrada 1 para para valores de L que van desde 0 hasta la longitud. Entonces ahí solamente me falta colocar el valor de la impedancia de entrada Z0, que es igual a 200. Entonces ejecuto el comando. Primero, antes que nada, voy a limpiar la memoria por si se me quedó algo ahí. Ok, entonces veamos. Entonces me aparece acá y aparece L, y yo muevo el valor de L y ahí veo cómo va variando la impedancia de entrada. Lo que observo es lo siguiente: dice, bueno, número 1, la parte real es 0, y eso lo esperamos, ¿verdad? Porque por el cortocircuito no hay parte real, solo hay parte imaginaria, pero el valor de esa parte imaginaria va aumentando a medida que L aumenta y toma inicialmente valores positivos. Ahora sigo aumentando y fíjense que después de cierto momento pasa a tomar valores negativos, ¿verdad? La parte imaginaria, fíjense ahí tengo positivo. El siguiente valor que me da es negativo. Lo voy a hacer por paso, pero son valores grandes, ¿verdad? O sea, empieza a crecer bastante. A ver. Sí, toma, toma después valores negativos, correcto, y luego empieza otra vez a disminuir y después otra vez a aumentar. Pero lo que me interesa observar es lo siguiente: en la primera parte, para valores pequeños de L, la parte imaginaria es positivo. Eso es importante porque la pregunta que me hace es encuentre D y el valor mínimo de D1 para lograr el acoplamiento. Entonces, como estoy buscando el valor mínimo, o sea, el valor más pequeño de D1, entonces yo sé que para valores pequeños de D1 la parte imaginaria de la impedancia Zin1 es positiva, ¿verdad? Esa es una observación importante que la vamos a utilizar más adelante. Ok, entonces ahora avancemos un poquito y yo digo, bueno, pero ¿cómo encuentro el valor cómo despejo el valor de D? Bueno, entonces voy a suponer por el momento que yo conozco cuánto vale Zin2. Entonces la forma como yo lo podría encontrar es de la siguiente manera: usando un comando nsol. Entonces yo digo el Zin1 más Zin2 tiene que ser igual a 200. Básicamente esa es la ecuación, y de acá despejo cuánto vale el Zin1, y una vez teniendo ese Zin1, entonces uso otro comando nsol para usar básicamente esta ecuación que yo tengo acá. Entonces yo digo Zin1, en este caso el Zin1 ya va a ser un valor conocido, o sea que este valor Zin1 que está acá ya va a ser un valor conocido porque lo encontré de la ecuación anterior. Y entonces ya conociendo el Zin1, el beta lo conozco, entonces de aquí sencillamente despejo el valor de L, y esa sería la forma como podría resolver esta ecuación.
Pero para eso tendría que saber cuánto vale el valor de z in 2. Es decir, si yo conozco cuánto vale el valor de z in 2, o sea, la impedancia de entrada 2, entonces el problema lo puedo resolver fácilmente. El problema es que no conozco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, aquí es donde vamos a usar el tanteo. Es decir, yo voy a darle un valor a z in 2 y voy a ver si ese valor me resuelve el problema. Si no me lo resuelve, le doy otro valor y voy a estar probando con varios valores hasta que encuentre la solución. Entonces, para eso vamos a usar el comando manipulate, porque claro, darle ese valor a mano pues sería muy complicado, ¿verdad? Entonces, aquí es donde usamos el comando manipulate y básicamente lo que vamos a hacer, voy a tomar la ecuación que tenía, bueno, no la copié completa, es esta ecuación que tengo acá, la colocamos acá. Entonces aquí lo que voy a calcular es cuánto vale el valor de z in 2, dándole valores a L, a esa variable L que la vamos a crear acá. Voy a crear la variable L que le voy a dar valores de 0 hasta la longitud de onda. Entonces, como no conozco L, entonces el valor de L es el que voy a asumir por tanteo, ¿verdad? Entonces le voy a dar por tanteo una serie de valores en toda la longitud de onda. Alguno de ellos tendrá que ser la solución. Entonces lo coloco así. Y luego digo, bueno, si yo conozco el valor de z in 2, entonces puedo resolver. Ya conociendo z in 2, puedo despejar cuánto vale la impedancia de entrada 1. Entonces básicamente esa es la estrategia que vamos a seguir por acá. En este caso, el ZL sería la impedancia de carga de la rama 2, porque ahorita estoy trabajando con la rama 2, para que tiene una impedancia de 100. Entonces en este caso ZL vale 100. El valor de L no lo conocemos, ¿verdad? Y los demás parámetros son los mismos. Para el beta y el Z0 son los mismos que definimos arriba, así que no creo que haya necesidad de cambiar eso. Vamos a probar el comando a ver si nos funciona. Ok, me salió un error acá. Ok, aquí déjenme ver. Ok, creo que claro, yo le estoy diciendo que me despeje el ZI1, pero creo que ese ya lo había utilizado ahí, ¿verdad? Entonces voy a limpiar la memoria para que no se me contamine con los valores que había usado anteriormente. Ok, y entonces voy a copiar nuevamente los valores de Z0, beta y lambda, ¿verdad? Que son los valores que voy a utilizar. Ok, entonces vamos a ver ahora. Muy bien, entonces ahora sí me funciona, ¿verdad? Si me funciona, lo que voy a hacer es que voy a colocar acá las variables, las voy a colocar en la misma línea. Todas las variables las voy a colocar en la misma línea para tener espacio y poder observar acá esto. Entonces, ok. Entonces ejecuto nuevamente. Ok, entonces lo que tenemos es esto. Que la impedancia de entrada me dice que es igual a 100. Ahora recordemos que acá lo que yo estoy haciendo es asumiendo por tanteo un valor de N. O sea que para N igual 0, la impedancia de entrada 1, recordamos que la impedancia de entrada 1 es la impedancia de entrada de la rama en cortocircuito. Es decir, esta de acá es ZIN1 y esta es ZIN2. Entonces, asumiendo que la línea está acoplada, si yo le doy un valor por tanteo a D de 0, entonces yo sé que la suma en serie de esta más esta tiene que ser 200. Entonces, utilizando esa ecuación, yo despejo cuánto debe costar la impedancia de entrada de la línea en cortocircuito. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, me sale que para un valor de 0, a ver,
no, el de abajo es este. Fíjese que me olvidé de equivocar. Tengo que volver a limpiar la memoria porque ejecuté el comando equivocado, el primero. Entonces limpio, ejecuto nuevamente este. Ok, aquí está. Ahí sí. Entonces tenemos que para 0 la impedancia de entrada debería de valer 100, pero eso no es posible, ¿verdad? Porque ya vimos nosotros acá, hicimos el cálculo y vimos que la impedancia de entrada no puede tener una parte real. O sea, la impedancia de entrada 1 tiene que ser un valor imaginario. Entonces esa solución no es posible, no es aceptable, ¿verdad? Entonces digo, bueno, entonces veamos, aumento el valor de L. Yo veo que a medida que voy aumentando el valor de L, aparece una parte imaginaria, y a medida que voy aumentando el valor de L, la parte real va siendo más pequeña hasta que llega un momento en que es 0, ¿verdad? O sea, no sé exactamente, habría que refinar mejor el valor, pero sí debe de llegar a un momento donde esto es 0. Y eso es básicamente lo que yo quiero, que la parte real de la impedancia de entrada 1 sea 0. Pero ojo, aquí es donde viene la observación que habíamos hecho al inicio del problema. Decíamos que para valores pequeños de L, la parte imaginaria es positiva. ¿De acuerdo? O sea que aquí tengo una parte imaginaria negativa. Y yo ya hice el estudio y yo sé que los valores negativos en la parte imaginaria de la impedancia de entrada 1 aparecen para valores de L, pero no para los más pequeños, sino para los más grandes. Entonces yo voy a descartar esta solución. Yo digo, no me sirve. Yo ando buscando que la parte real sea 0 y además que la parte imaginaria sea positiva. Entonces voy a ver si existe algún valor así. Entonces sigo aumentando la longitud. Recuerden que esta longitud es la longitud de la línea 2, no es la longitud de la línea 1, ¿verdad? Entonces, ok, sigo aumentando y veo que entonces ahora pasa a una parte real negativa. Ok, no importa, seguimos aumentando, ok, sigue aumentando el valor y luego empieza a disminuir, y ahora sí la parte imaginaria se hace positiva. Entonces sí es posible que tenga alguna solución importante por acá. Miren, aquí ya está cerca de 0, está en -1. Le doy manualmente mejor, ok, y veo, parece que más bien manualmente se va mucho. Entonces lo voy a hacer así como estaba primero. Vamos a ver. Ahí se me pasó, vamos. Ok, digamos, más bien acá. O sea, yo tengo un valor negativo pequeño en 0.345. Y tengo el siguiente valor que logro colocar acá, es ese en 0.348. O sea que pasa de negativo a un valor positivo pequeño de 0.345 a 0.348. Eso significa que la solución está en ese rango, entre 0.345 y 0.348. Para mejorar y poder obtener una solución más visible, entonces voy a cambiar el rango. En vez de evaluar de 0 hasta toda la longitud de onda, voy a evaluar de 0.345 hasta 0.348. Entonces cambio y evalúo así hasta 0.348 y vuelvo a ejecutar el comando. Y entonces veamos, entonces ahora está más fácil porque empieza ya en -5, ¿verdad? Y aquí se mueve más fácil, ¿bien? Y lo puedo mover más fácilmente. Entonces veamos, tengo un valor negativo que se va acercando a 0, y aquí pasa, vamos a ver, aquí, entonces
de este valor y lo voy a refinar, lo voy a copiar, entonces voy a evaluar desde acá, de ese valor que está acá, hasta el siguiente que aparecía. A ver cuál era. Bueno, digamos hasta acá. Entonces tomo este segundo y lo coloco acá. O sea que estoy refinando aún más mi rango de solución como para poderla ver más claramente. Vuelvo a ejecutar el comando y muevo nuevamente, ¿verdad? A buscar el valor. Bueno, acá por ejemplo, vamos a ver, ahí me da un valor que yo creo que es aceptable, o sea, tiene una precisión lo suficientemente aceptable. Me dice que la parte real es 3.54 por 10 a la menos 6, o sea, eso es prácticamente cero, ¿verdad? Entonces eso es básicamente lo que yo ocupaba, es decir, que la parte real sea cero y que la parte imaginaria sea positiva. Entonces eso se logra cuando la longitud tiene ese valor. Entonces eso es lo que vamos a tomar como respuesta. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de la solución. Entonces vamos a entonces acá sí ya voy a hacer el cálculo este que tenía por acá, ¿verdad? Es decir, voy a decir, bueno, z, la impedancia entra, déjenme ver, quiero ver acá si lo hice correcto, z en 2. Sí, sí, está bien, está bien. Entonces básicamente ya tengo esta solución que está acá. Y entonces ahora voy a esta, a encontrar la longitud de la línea 1, porque esta longitud que yo encontré acá es la longitud de la línea 2. Y entonces ahora ya, pero eso me dice cuánto vale z in 1, ¿verdad? Entonces ya sabiendo que z in 1, que lo vamos a escribir por acá, z in 1, entonces tiene un valor, la parte real la despreciamos, ¿verdad? Y la parte imaginaria es la que copiamos acá. Claro, aquí me da con más cifras, voy a tomarlo así como está, no hay problema. Entonces ya sabiendo que zin 1 tiene ese valor, entonces despejo el valor de L, pero creo que ese L ya lo había utilizado antes, entonces le voy a poner un clear L para que lo limpie de la memoria por si ya estaba ahí y no me dé error, ¿verdad? El valor de beta creo que estaba definido acá. Sí, aquí está definido beta y lambda, sí está bien. Entonces creo que ya puedo hacer esto, veamos. Ok, me da algo ahí. Parece que hay algo ahí que no reconoce, déjenme ver. Si es que resolví era era el de arriba el que tenía que resolver, ¿verdad? Ok. Déjenme limpiar la memoria mejor por si se me quedó algo ahí. Déjenme quitar este y este, ¿verdad? Entonces, déjenme volver a colocar los valores estos, puesto que lo quité de ahí, ¿verdad? El ZL no va, bueno, ZL aquí no va, lambda 1, Z0, ¿verdad? Ok, entonces con eso el clear L creo que ya no es necesario tampoco porque limpié la memoria. Entonces veamos y me da un valor de L de 0.097 tanto. Esa sería entonces la respuesta, ¿verdad? Eso es lo que nos preguntamos. Vamos a hacer ahora la comprobación solamente para demostrar que sí.
es que sí tengo una solución válida. Entonces, lo que voy a hacer es ahora tomar estos valores. Voy a calcular primero la impedancia Z2, perdón. Ok, entonces aquí habíamos visto nosotros que para la longitud de la impedancia 2 que habíamos obtenido, ¿verdad? Creo que era esta, ¿verdad? Era esa, correcto. Entonces aquí le pongo que N es igual a ese valor. El Z0 lambda y beta tienen esos valores. Entonces, esa sería la impedancia de la línea 2, tomando los valores que hemos calculado. El ZL me faltó. ZL vale 100, ¿verdad? ZL es igual a 100. Entonces, la impedancia de la línea 2 sería eso. Ahora calculamos la impedancia de la línea 1. La impedancia de la línea 1, que es la que está en cortocircuito, es esa, ¿verdad? Perdón, es esta que está acá. Bueno, entonces la calculamos ahora, solo que acá el L, el valor de L es el que encontramos acá, nos sale con más cifras decimales, no importa, lo tomamos así. Lo demás, el Z0 y beta es igual, entonces calculo el ZIN 1, ok, que sería eso, y ahora la impedancia equivalente, que es ZIN 1 más la impedancia ZIN 2, que sería el equivalente en serie de las dos, y eso me tiene que dar 200, ¿verdad? Para que esté correcto. Y efectivamente da eso, ¿verdad? O sea, veo que la parte real es 199.999, o sea, es aproximadamente 200. Y la parte imaginaria, que debería de dar 0, da un valor muy cercano a 0, o sea, aproximadamente 0, es 0.0002, ¿verdad? O sea que eso es aceptable, ¿verdad? O sea que entonces podemos dar como solución el valor que encontramos. Entonces escribimos respuesta. Entonces L es igual a, esto está en metros, ¿verdad? O sea que en centímetros sería 9.80 centímetros. 9.80 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Creo que esa era la única pregunta que hacía, ¿verdad? Veamos. A ver, dice la empresa. Encuentra, bueno, las dos, encuentre D y el valor mínimo de D1. Bueno, entonces sería, entonces más bien lo vamos a escribir así. En la respuesta, el valor de D, ¿verdad? Es el ¿verdad? Que sería 34.80 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Sería ese que está acá, porque aquí está en metros. Entonces pongámoslo en centímetros, 34.80 centímetros. Ese sería el valor de D, 34.80 centímetros. Y este sería el valor de D1, ¿verdad? D1, entonces sería eso. Muy bien. Entonces con eso está resuelto el problema y comprobamos que la solución es correcta, pero sobre todo aprendimos un nuevo método de resolver problemas con matemática que es totalmente válido, ¿verdad? Que es básicamente un método portante.